Casa de Estudios Bíblicos, Cielos Nuevos y Tierra Nueva presenta Regresando a nuestro Creador. Naciones y lenguas vengan ante Él, pueblos todos. Hoy les presentamos un motivo más de celebración. Naciones y lenguas. Hola, nuevamente les saluda un servidor, Antonio Miranda, desde la Casa de Estudios, Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Muy bien, pues gracias por su tiempo, su atención, porque han seguido esta serie. Y vamos a un capítulo más, estamos un poco ya concluyendo toda esta serie y especialmente en nuestra clase el día de hoy vamos a cerrar con una clase relacionada un poquito más a las festividades. Yo sé que han sido varias clases con términos, con definiciones, con cosas que a lo mejor de algunos de ustedes o muchos de ustedes pues ignoraban, no sabían. Y es que ahí están en la Biblia, están todo el tiempo ahí. A veces cada quien tiene en sus casas una Biblia, incluso a veces se acostumbra a tenerlas ahí abiertas, ¿verdad? Para que se sepa o se piense que pues está ahí la palabra del Creador, la palabra de Dios. Pero otra cosa es pues leerla y examinarla, ¿verdad? Estudiarla y conocer más profundamente, pues nada más y nada menos que de ese personaje, ¿verdad? Que ha venido a llamarnos y a cambiarnos la vida, el Mesías de Israel. Bueno, esta clase tiene como nombre un motivo más de celebración. Un motivo más de celebración. Bueno, quiero terminar este pequeño paréntesis de este tópico que tiene que ver con las citas santas, las festividades. Y es que comenzamos con la reflexión y la pregunta de por qué en la religión oficial, podríamos decirlo, la religión más influyente en América, y no solamente estoy hablando de la iglesia católica, sino también la iglesia protestante o los evangélicos o todas las ramas finalmente que han salido de la iglesia católica, porque pues ciertamente reconocen los 10 mandamientos y aunque hay algunos cambios, finalmente reconocen en el enunciado número 3, según el canon de la iglesia católica, pues estos tiempos de festividades, como ya leímos y hemos estudiado, dice claramente, guardarás las fiestas o santificarás las fiestas, celebrarás las fiestas, pues finalmente. Y bueno, en las clases anteriores ya nos hemos dado la tarea de saber que si realmente habla de fiestas, pues hay que saber cuáles fiestas. Ya vimos cuáles son las fiestas del Señor, del Creador. Ya vimos que no son fiestas de los judíos, ya vimos que no son fiestas litúrgicas necesariamente, religiosamente hablando, sino son citas santas y que tienen propósitos especiales. Hoy quiero terminar con esta pequeña sección dentro de nuestra serie Regresando a nuestro Creador con un motivo más de celebración. ¿Y cuál es este motivo? Bueno, en esta clase voy a agregar al final un pequeño videoclip de nuestras reuniones, sí, para que sepan que somos muchas personas y bueno, aunque de pronto nos podemos reunir algunos en algún lugar, pues hay muchas personas alrededor del mundo, en diferentes países y en todos los idiomas, que estamos reentendiendo la Biblia y estamos tratando de recuperar estos días, estas citas santas. Y cuando podemos, cuando se puede, incluso fuera de este país, hemos recibido a algunos amigos y hermanos que pensamos de la misma forma y entendemos la Biblia pues así, y nos hemos reunido. Claro que sí, estos días son días en los cuales podemos coincidir, son días en los que nos podemos gozar, son días en los que podemos aprender más y aprender mucho más de estas citas santas, ¿verdad? No solamente son pues fiestas como a veces se acostumbra en lo coloquial y en el aspecto de la vida, no es una pachanga necesariamente, como decimos aquí en México, ¿verdad? No es un fiestón, no es despilfarrar, no, son citas santas, son momentos especiales, si hay alegría, si hay gozo, pero sobre todo hay entendimiento de lo que significan y de
y especialmente el principal en la festividad o el motivo pues es el Mesías, toda la profecía revelada en el Mesías. Y bueno, el día de hoy quiero justamente hablar un poquito de esto. Una de las facetas de estas citas es la venida del Mesías, el nacimiento del Mesías, ¿sí? Ya hemos estudiado que estas citas santas, estas 3 peregrinaciones que hacía el pueblo de Israel a Jerusalén o al lugar santo, que se resumían en 3 viajes o fiestas peregrinas, tienen 7 convocaciones y una octava más que es el día de reposo. Bueno, tenemos que recordar algo. El Creador, cuando llama al pueblo de Israel a salir de Egipto por medio de Moisés, le da mandamientos, ¿verdad? Le da instrucciones, le da estas fiestas, y también ya estudiamos que les da un calendario. Así es, les da un calendario que está basado en los frutos, ¿verdad?, de la cebada, que en el Medio Oriente son muy comunes y representativos. Ya desde Egipto y toda la región de lo que se conoce como el Cercano Oriente y toda la tierra de lo que fue el pueblo de Israel y sus alrededores, este producto pues abundaba y abunda hasta el día de hoy. Y bueno, dijimos que a partir de que el Creador saca a su pueblo de Egipto, se les marca un inicio para contar el tiempo, para contar los meses, para contar las festividades. Ese está muy claramente detallado, como ya lo estudiamos, según la agricultura. Y era en el tiempo de la cosecha de la cebada cuando iniciaba esto. Esto ya entrando en la primavera. Y hemos dicho también que en el libro de Génesis, en el principio, el Creador establece que las lumbreras mayor y menores del sol y la luna son las que van a estar marcando los tiempos, los días, las noches, las estaciones, los meses. Y claramente vemos en el libro de el principio o el origen, que se conoce como Génesis, la Génesis o el Génesis, vemos que el Creador establece las lumbreras, ¿verdad? Y sobre todo la lumbrera menor para las citas, para los tiempos festivos. Bueno, es importante esto porque a partir de ese calendario y de ese tiempo, que es aproximadamente en la primavera cuando se cosechaban la cebada y comienzan las citas entregando las primicias de la cebada y luego del trigo y al final de la temporada los frutos de los árboles, entendemos que hay en todo el ciclo agrícola toda una revelación del Mesías. Ya lo hemos estudiado, el Cordero de la Pascua, las primicias de la cebada, que es la resurrección entre los muertos del Mesías, y los frutos, ¿verdad?, de la tierra en el trigo, el pueblo de Israel, todo esto. Pues también vemos un tiempo marcado en la última festividad, que es la de Sukkot, la de las cabañas o las enramadas, que ya estudiamos recientemente, que significan tabernáculos, que significan pues tiendas temporales. Y esta festividad marca también un acontecimiento interesante. ¿Cuál es este? Que el Creador, ¿verdad?, al enviar a su Hijo, ¿verdad?, se iba a acercar justamente a la humanidad por medio del pueblo de Israel e iba a habitar entre nosotros. Esto es lo que se conoce como, en algunas versiones, como tabernaculizar. De hecho, tabernáculo, lo que es la traducción, pues, que viene al latín y al griego de esta palabra, es simplemente hacer campaña o hacer una tienda de campaña, habitar pues en una suká temporal, en una cabaña temporal. Eso significa suká, que es Sukkot en plural, significa tabernáculo, enramada, cabaña, tienda temporal. Bueno, para cerrar este pequeño tópico en esta serie, vamos a hablar de un motivo más de celebración, y es el motivo que yo creo que a todo creyente pues no pasa desapercibido. ¿Y cuál es ese? Pues el momento en el que el Mesías arriba a esta tierra. El momento en el que él nace por medio de una mujer hebrea, una mujer israelita, llamada Miriam, que las traducciones y las traductores en los últimos siglos pues han marcado con el nombre de María, ¿verdad? Finalmente a nuestro vocabulario hispano. En hebreo es Miriam. ¿Quién era Miriam? Y dónde vivía y qué pasó hace casi 2000 años y todo esto.
hay cosas que son importantes que sepamos. Miren, hemos hablado que lastimosamente las personas que estuvieron incursionando como líderes religiosos, como personas, podríamos decirlas, representativos o representantes de la religión, ¿verdad? De la iglesia en sus diferentes etapas, con todas sus divisiones en muchos siglos, estuvieron añadiendo y estuvieron incorporando, pues básicamente de las cosas que traía cada quien de sus países, de sus creencias, pues muchos dogmas, muchas expresiones que se canonizaron, así se hicieron regla, se hicieron leyes. Cuando ustedes hablan de canon, cuando ustedes escuchan de canon o canón, la palabra esta viene del griego que significa una regla, una orden dada por un hombre. Entonces, cuando ustedes escuchen el canon o el canón, no necesariamente significa la Biblia o la palabra del Todopoderoso. En el judaísmo, en realidad, hay muchas expresiones de los líderes de muchos siglos que fueron dictadas en sus tiempos y se quedaron como reglas, como leyes establecidas. Comenzaron con costumbres y finalmente terminaron siendo leyes, como dice el dicho, ¿verdad? Esas costumbres pasan a ser leyes en la población. En el catolicismo y en la cristiandad en general, incluidos los protestantes, porque finalmente a lo que voy a hablar es que aún que en la reforma protestante se excluyeron algunas personas, hasta el día de hoy muchas denominaciones de la guianza del papado, la verdad es de que continúan siendo guiados por la Iglesia Católica. Ya no están bajo el papado, por supuesto, pero están bajo toda la liturgia, toda la instrucción, el calendario y las fiestas romanas. ¿Qué es a lo que voy o a dónde quiero llegar? Que hemos entendido que el calendario del Creador pues no tiene nada que ver, o el calendario que vivimos hoy día, conocido como gregoriano, no tiene nada que ver con el calendario del Creador. Esa es una. Número dos, todas las fiestas o festividades en el cristianismo en su totalidad, no importa si sea católico o evangélico o cristiano o pentecostal, al final de cuentas se basan en lo mismo. Todo eso está basado, por supuesto, en los cánones de la Iglesia Católica. Ellos fueron estableciendo meses, temporales, años, fiestas, tienen su calendario religioso. Ajá. Y todo aparentemente apunta al Mesías, pero la verdad es de que las fechas han cambiado mucho. Ya hemos hablado que una cosa es la Pascua bíblica, ¿verdad? Cuando se seleccionaba el cordero a los 14 días del mes primero del año y se llevaba como una ofrenda, que es el día en el que el Mesías muere. Y otra cosa muy diferente es lo que se conoce como la Semana Santa, establecida de diferente forma en la Iglesia Católica. Cosa que guardan los católicos y los protestantes, pues los que les llaman hermanos separados. Les llaman hermanos separados solamente porque no están dando cuentas al Papa, pero la verdad es de que siguen siendo hermanos porque guardan finalmente la misma línea, los mismos días. Pero hay otra cosa más importante también respecto a esto, que es cuando el Mesías nace. Y ustedes rápidamente lo que van a pensar es, bueno, el nacimiento de Cristo en la Navidad, ¿verdad? 24 de diciembre es Nochebuena y el 25 es Navidad. Y la gran mayoría, por supuesto, de la gente pues ha crecido con este canón o este canon, esta regla, ¿verdad? Y la pregunta siempre también es, ¿habrá algo que no tiene nada que ver con el Mesías en esa fecha? ¿Será acaso que la iglesia estableció el día o el temporal del nacimiento del Mesías de forma correcta? Bueno, si ustedes van a la historia se van a dar cuenta que incluso ha habido varios cambios. Ha habido varios cambios que desde el canon de los católicos o de los líderes religiosos han cambiado, de hecho. Antes era en enero, antes tenían otras fechas, entonces ha cambiado incluso la iglesia ortodoxa, la iglesia griega ortodoxa, que es básicamente la iglesia original que nació después de los primeros creyentes, es decir, en Constantinopla, bajo el liderazgo de Constantino en el siglo IV. Ellos tenían otras fechas, ¿verdad?, de celebración, y durante muchos siglos guardaban formas diferentes y días diferentes y se basaban en otras cosas.
Cuando viene el gran cisma, ¿verdad? Y se divide y emerge otro papa en el Vaticano, ¿verdad? Pasado del primer milenio, y aunque hay dos líderes y ambos se excomulgan uno al otro, finalmente se levanta, ¿verdad?, hacia Occidente con más importancia, pues el Papa de Occidente, ¿verdad?, que es el del Vaticano. Y ellos también empiezan a promulgar, obviamente, cánones, es decir, reglas, leyes, en base a las costumbres nuevas, y finalmente terminan en lo que se conoce hoy día como la liturgia, finalmente la Iglesia Católica Apostólica Romana, porque antes era lo que se conocía como el Imperio Bizantino o la Iglesia de Constantinopla. Miren cuántos cambios. Algunos dirán, ¿cómo? ¿A poco la Iglesia Católica no es desde el principio? Pues no, ¿verdad? En el principio no había cristianos, no había católicos, se les conocía como los nazarenos o como los ungidos, ¿verdad?, del Nazareno. Con el paso del tiempo, hasta el siglo IV, comienzan formas religiosas, comienzan templos, comienzan imágenes, comienzan algunos objetos. Posteriormente comienzan algunas tradiciones, algunas reglas de interpretación, diferencias, etcétera. Empiezan a involucrar días. Y aquí es importante saber qué es lo que pasa. Bueno, en épocas de Constantino, en el siglo IV, 320 y tantos después del Mesías, este emperador romano, que finalmente ve un interés potencial, ¿verdad?, en el mundo de Occidente en aquella época, intenta acercarse a todo este movimiento que está resurgiendo y que está tomando mucha fuerza, y pretende pues mostrarse como creyente, y entonces hace del Imperio Romano algo, ¿verdad?, que se le llamó el Imperio Sacro Bizantino o el Imperio Bizantino, ¿verdad?, cuya capital, por supuesto, pues estaba en Constantinopla, en lo que hoy día es Estambul, en Turquía. ¿Y qué es lo que hace él? Bueno, y esto no es algo que no se sabía en la Biblia, en la profecía, vemos ya siglos anteriores, incluso en el libro de Daniel, que iba a salir este personaje y que iban a pasar muchas cosas, iba a hacer muchos cambios, e iba a invalidar incluso la enseñanza del Creador, y también iba a imponer otras cosas. ¿Y qué es lo que ocurre? Justamente eso, que ellos empiezan a incorporar en la nueva fe que ellos habían adoptado, pues sus creencias que traen de otros lugares, y empiezan a introducir días ceremoniales o cultos que traían de sus propias creencias y de otras deidades, otros dioses, dentro de la fe cristiana que le llamaban. Eso se conoce como sincretismo, es decir, empezar a incluir otros días en los festivales del Creador. Otra vez, las fiestas realmente que el Creador estableció, comenzando con el día séptimo, el día de reposo y las citas santas, este hombre las excluyó y dijo que eso ya no era algo que se tenía que observar, que ya esos días santos ya iban a quedar obsoletos. Y entonces él cambia la solemnidad del día séptimo al día primero. Y ahí comienza este culto, ¿verdad?, en este día. Vemos en la historia que este hombre traían una fuerte influencia de otros cultos, y el culto al sol, y otras mezclas que venían desde Babilonia, desde Egipto, Siria, Medo-Persa, griegos también, ¿verdad?, y otras regiones. Y la verdad es de que introdujeron, ¿verdad?, un culto extraño a la fe, y ahí es donde nace la fijación, en un sentido, ¿verdad?, del día del nacimiento del Mesías. Y ellos por eso establecen el día 25, cercano al solsticio de invierno, que era cuando se adoraban otras deidades, ¿verdad?, en esa época, y lo establece como el día del nacimiento del Mesías, y finalmente pasa a los cánones, se establece como ley. Bueno, hay mucha información hoy día en internet. Yo creo que hoy día el que no quiere saber es porque, o el que no sabe simplemente porque no quiere saber,
pero cualquiera que desee saber puede entrar y puede poner el origen de la Navidad, de dónde surge Navidad, quién impuso Navidad y todas estas cosas. Y ustedes se van a dar cuenta realmente, ¿verdad? Para estas fechas en nuestra clase ya se estarán formulando lo que se ha celebrado antes, es decir, recientemente todo lo que se ha celebrado, todo lo que se le conoce como aquí en México, ¿verdad? Como Guadalupe Reyes, ¿verdad? Se le conoce así, todas las fiestas que comienza con el cumpleaños de la guadalupana, cosa que por supuesto, o de la Virgen, no sé cómo se le llame, cosa que por supuesto no viene en la Biblia, pasando por las posadas, la Navidad, el fin de año, el Año Nuevo y todo esto, hasta el Día de los Reyes, se van a dar cuenta que realmente es pura tradición. En la Biblia no se va a hablar absolutamente nada de eso y todo ha sido un proceso que han ido añadiendo para incorporarlo a la fe y cosa que no tiene nada que ver. Ahora, bueno, quiero ir al punto importante. Hay mucha información en internet, ustedes pueden consultar todo esto y verán que se van a llevar muchas sorpresas. Pero bueno, el punto es que para cerrar este pequeño tópico de las citas santas, quiero decirles que sí tenemos indicios en la Biblia y sobre todo en el Nuevo Testamento de cuándo realmente nació el Mesías, cuándo hizo morada en esta tierra, cuándo tabernaculizó en esta tierra. Ya con eso les dije todo. Es decir, cuándo se hizo una tienda de campaña temporal, él, siendo que el Padre lo envía de los cielos como alguien que está en los cielos y viene y toma forma de un ser humano en esta cabaña temporal, como ya lo hemos estudiado antes también. ¿Cuándo fue eso? Bueno, vemos en la Biblia muchos indicios cuando se habla del nacimiento del Mesías, ¿verdad? Desde los datos reflejados en el trabajo que hacían los ministros en Jerusalén, la clase sacerdotal, ¿verdad? De aquel que era el padre de Juan el Bautista, porque si ustedes son muy atentos en los evangelios, se van a dar cuenta que entre el nacimiento de Juan el Bautista y el Mesías de Israel hay 6 meses. Es decir, cuando Miriam recibe del ángel, ¿verdad?, del Todopoderoso, el mensaje de que va a ser preñada, ¿verdad?, por el aliento santo, por el Todopoderoso, para que nazca el Mesías, hasta que Elizabeth, su prima, sabe de que también está embarazada, hay 6 meses. Esto es muy significativo, porque esos 6 meses también son los que dividen, medio año casi es el que divide de la Pascua a Sukkot, son 7 meses. Entonces, entre 6 y 7 meses en el calendario hebreo, hay esta diferencia entre ellos dos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque según la profecía y los antiguos decían que Juan el Bautista iba a comenzar su predicación para preparar los caminos del Mesías. Y como vemos en la Escritura, todo ministro, todo maestro que participaba en Israel comenzaba a los 30 años. Los ministros, por ejemplo, los sacerdotes, comenzaban su preparación a los 25 años y a los 30 años comenzaban el oficio. Los 30 años era clave para el inicio de las labores también espirituales. Entonces, vemos en la Biblia que los antiguos decían que el profeta Elías, y ese es Juan el Bautista, porque el Mesías dijo que Juan el Bautista era el Elías que habría de venir. Él comienza en la Pascua. La tradición antes enseñaba que Elías iba a aparecer en la Pascua. De hecho, hasta el día de hoy, ¿verdad?, en la tradición judía ponen una silla más, ¿verdad?, en la Pascua, porque creen que está preparada para Elías, para que aparezca Elías. Bueno, la verdad es de que el Mesías de Israel dijo que el Elías que habría de venir era Juan. Y eso es lo que ocurre, ¿verdad? Y eso significa que Juan habría nacido en la época de la Pascua. De tal manera que cuando tenía 30 años, era la época de la Pascua a sus 30 años. Y ahí es cuando él empieza a predicar. ¿Qué significa esto? Que si él comienza en la época de la Pascua, que es por ahí del 14, ¿verdad?, del primer mes hebreo, significa que entre el 14 y el 15 del mes séptimo, el Mesías iba a estar naciendo.
y también el Mesías iba a estar iniciando también a sus 30 años su ministerio. Y hay otros datos más, el famoso pesebre y el lugar donde viene, el establo y todo esto. La verdad es que en hebreo no tiene nada que ver con eso, sino que ellos cuando van al censo y tienen que moverse y llegan a Belén, lo que pasa es que están en la Sukkot, Israel está celebrando las cabañas, y hay cabañas por todos lados. Y ellos, por el censo y todo, dicen que no encuentran posada donde habitar, y entonces llegan temporalmente a una cabaña. Y obviamente cuando hacían las cabañas en Israel, pues estaban al aire libre, estaban los animalitos alrededor, el ganado vacuno, ovejuno, todo esto. Y eso es lo que ocurre. Se dan cuenta cómo ha cambiado la tradición, y otras personas que no conocen, ¿verdad?, el contexto histórico y bíblico de aquella época. Bueno, el punto es este. Lo que quiero decirles es de que también Sukkot y en las festividades santas, en este caso de Sukkot, en la época de las cabañas, también, por supuesto, recordamos, ¿verdad?, que el Mesías nació. Y bueno, algunos preguntarán y dirán, ¿y ahora qué hacemos con todo lo que hemos aprendido? Ahora, ¿qué va a pasar en Navidad? ¿Qué va a pasar el 25? Y los regalos y todo eso. Ya hemos hablado que diciembre en realidad viene de 10, y en realidad es el mes 10. Así es el mes 10. Entonces, ¿quién fue que cambió eso? Bueno, a algún hombre se le ocurrió establecer otra fecha, otro mes. Ya dijimos que ellos establecieron según el nacimiento de deidades antiguas para el 25, y todas esas fechas eran fechas de fiestas de otros dioses. Como ya dijimos también, Gregorio, el que estableció este calendario que hoy día se lleva casi en todo el mundo, por eso se le conoce el calendario gregoriano, él también estableció finalmente que el día primero del mes era enero. Ese viene de Januari o Janus, y ese es el Dios de dos caras, que ve el pasado y el futuro. Y él estableció que se le va a dar culto a el Dios del pasado y el futuro, el que tiene el pasado y el futuro. Y por eso el mes 10 pasó a ser 12 y el mes 11 pasó a ser el primero. Y entonces viene todo este asunto, pero al final de cuentas, lo que quiero transmitir es de que entendamos y veamos que la Biblia es la fuente de todo conocimiento. Esa misma Biblia, la Biblia que tenemos, es la que nos dice cómo llevar el tiempo, cómo llevar el calendario, cómo llevar las citas santas, cuándo saber que el Mesías es recordado por su nacimiento, cuándo saber exactamente también el día en que es recordado por su muerte, y muchas cosas más. Les repito que si alguien tiene más interés sobre esto, tenemos en nuestra página en la sección de estudios grabados en audio, más detalles sobre esto. Yo les invito de veras, quien tiene interés, que accedan a ellos y puedan escuchar todos estos detalles. Pero bueno, por ahora nos despedimos y nos vemos para la próxima. Hasta pronto.